Ok, buenos días para todos. Bienvenidos a esta segunda semana el módulo 2, perdón, del curso sobre satélites de nueva generación. Un poco para, he visto por ahí los trabajos que han estado haciendo en el foro, las respuestas están bastante completas. Y bueno, la idea es un poco que cualquier cosa me pregunten, me mantengo al tanto para trabajar con ustedes, responder dudas. Y la idea es que revisen el material, una vez más insisto en ello. Y bueno, para esta semana tendremos el tema de introducción a planificación de redes satelitales, ¿no? Vamos a hablar un poco de bandas de frecuencias, topologías de redes. Y bueno, para arrancar, voy a permitirme detener el video porque esta compartición de pantalla a veces me hace que se pierda el audio para arrancar bien. Ok, un poco lo que vamos a ver en el webinar del día de hoy. Vamos a estar trabajando un poco lo que son las topologías de redes. Vamos a ver bandas de frecuencia, esquemas de acceso al transpondedor del satélite, multiplexación y acceso múltiple. Vamos a ver también un poco las bandas de frecuencia. Este tema es bastante importante porque hay ciertas bandas de frecuencia que ya ustedes manejan como banda C, banda KU, banda KA, y en las cuales hay ciertas informaciones de compartición con otros servicios. Entonces, vamos a ver después lo que son un poco las pérdidas principales que intervienen en un balance de enlace y los balances de enlace en general, para qué se utilizan y cuál es la finalidad que tienen en un enlace satelital, ¿ok? Entonces, un poco para arrancar, siempre me gusta colocarles en contexto con lo que es la señal banda base. Normalmente cuando hablamos en ingeniería de señal banda base, estamos hablando de una señal de información, la señal moduladora que se propaga a través de el enlace cualquiera. En este caso vamos a estar hablando del enlace satelital. Y esa señal determina la calidad del servicio para el usuario. La señal banda base puede ser de tipo analógica, una forma de onda continua, o puede ser de tipo digital, que es un valor discreto, ¿no? Entonces, para tener acceso a un canal de RF, para encaminamiento vía satélite, la señal de banda base modula a una portadora de RF. Entonces, un poco la característica del procesamiento de la señal banda base. Cuando estén hablando de señal banda base en cualquier segmento en este caso en el segmento terreno, es la señal de información, la señal moduladora, que modula a esa portadora que la transmite y propaga a través de los 36.000 kilómetros para llegar al satélite, ¿ok? Otro de los elementos importantes también para la señal, el, el enlace satelital, es lo que se llama el codificador. El codificador, como su nombre lo indica, no es más que un dispositivo que convierte la información de un formato o código a otro con el propósito de normalización, secreto, seguridad o compresión. En el caso de telecomunicaciones satelitales, normalmente se utiliza una técnica de codificación que se llama FEC. Ustedes van a ver bastante por ahí en los temas satelitales cuando los lean. El tema FEC se denomina Forward Error Correction. El FEC consiste en incluir, por ejemplo, bits redundantes. Cuando uno transmite una información como ceros y unos, normalmente al extremo receptor no llega completa la información. Se pierde algún bit, se pierde parte de la información del paquete, y entonces esta técnica que se denomina FEC incluye lo que son bits redundantes. Esto se utiliza para controlar los errores en la transmisión de datos en los canales de comunicaciones y cuando existe la presencia de ruido o algún tipo de interferencia. Entonces, el emisor lo que hace es añadir datos redundantes a los mensajes, lo que permite la corrección en el receptor, sin necesidad de retransmitir. Una vez que, a veces cuando se envían los paquetes, probablemente el receptor le diga al emisor que no llegaron los paquetes completos, entonces a veces es necesario retransmitir el mensaje, ¿no? En este caso, con el FEC, no es necesario retransmitir, sino que el FEC elimina esta posibilidad enviando bits redundantes. Por ejemplo, los tipos de... El FEC siempre se da
En los casos, cuando se da la modulación digital, hay un numerito después de la modulación que indica el valor del FEC. Por ejemplo, cuando digan QPSK 3/4, el 3/4 es el valor del FEC, que significa este 3/4 que yo quiero transmitir 4 bits efectivos, perdón, 3 bits efectivos, y entonces envío 4 bits. O sea, añado un bit redundante. En el caso, por ejemplo, de 8 PSK 7 octavos, esto significa que yo estoy enviando un total de 8 bits para transmitir 7 bits que son de interés de la transmisión, son 7 bits, entonces se envían 8, el cual es un bit adicional redundante. Este FEC tiene mucha influencia en lo que es la parte de cuando hacemos los cálculos de ancho de banda necesario en un transpondedor, ya que interviene el índice de la modulación, el FEC, y los valores de ancho de banda para, dependiendo del índice de la modulación, cuando son más altos esos índices de la modulación y el FEC más alto, entonces se hace más eficiente el ancho de banda, pues la utilización del ancho de banda. Esto quiere decir que cuando tengan una alta eficiencia, el ancho de banda utilizado para un determinado tamaño de transmisión en megabit por segundo, por ejemplo, es menor. Entonces, eso, cuando hablamos de eficiencia, el FEC y la índice de las modulaciones intervienen aquí en esta slide, aquí en estas diapositivas. Estamos hablando de la multiplexación y acceso múltiple. En el caso de la multiplexación y acceso múltiple, tenemos el FDM y el TDM. Normalmente las técnicas de multiplexación y acceso múltiple, como TDM y FDM, apuntan a lo que es la compartición de recursos de comunicación determinados, ¿no? Mediante la multiplexación, por ejemplo, un número de señales independientes, como en el caso de aquí de esta que está a la izquierda en FDM, un número de señales analógicas independientes se combinan en una única señal compuesta. Esto pasa por un multiplexor analógico, FDM, y se obtiene lo que se llama la banda base multiplexada. Pasa al modulador y después sale de la estación terrena directamente al satélite. En los casos de los enlaces digitales, múltiples señales digitales pasan a través de un multiplexor digital para obtener una banda base TDM digital, la cual pasa a través del el codificador, en este caso con aplicación de FEC, de lo que acabamos de mencionar, el modulador con cualquier tipo de modulación digital, y esto pasa luego a ser transmitido al satélite. ¿En qué consiste lo que es un FDM o un TDM? Básicamente, como está en la imagen de la izquierda, el FDM o Frequency Division Multiplexing utiliza varios usuarios, transmiten en segmentos de frecuencia en todo el tiempo. Por ejemplo, varios usuarios utilizan una subbanda de frecuencias en todo el tiempo disponible, ¿ok? Entonces, la ventaja de eso es que tienen todo el tiempo disponible para estar transmitiendo siempre. Pero la desventaja es que utilizan un ancho de banda acotado o definido y no utilizan completo todo el ancho de banda. Entonces, en el caso de TDM, que es Time Division Multiplexing, cada usuario transmite en un tiempo particular, de sub 1, por ejemplo, pero utiliza todo el ancho de banda. Por ejemplo, en este gráfico que tenemos abajo, el usuario de color azul transmite en un tiempo T sub 1 utilizando todo el ancho de banda disponible, pero lo hace nada más en ese tiempo T sub 1 y no en todo el tiempo. Eso, una analogía que siempre les doy en este tipo de multiplexación, es el FDM es, por ejemplo, cuando tienen, imagínense que están en una residencia estudiantil y entonces hay varios cuartos y cada uno de los cuartos tiene un ancho de banda que utiliza, pero todo el tiempo, utilizas tu cuarto todo el tiempo con todas las utilidades que tiene, pero no utilizas completamente todo el apartamento, porque utilizas un segmento y entonces cada uno utiliza su espacio con un ancho de banda acotado.
Ahora, en el Time Division Multiplexing lo comparo con esos resorts de tiempo compartido en el cual llega una persona esporádicamente en un tiempo T1 y utiliza todo el ancho de banda completo, pero lo utiliza, ponte, una semana o 4 días, ¿no? Entonces, esa persona no vive ahí, pero está utilizando en un tiempo T, puede ser un día, 2 días, 3 días, todo el ancho de banda disponible, y entonces hay mayor ancho de banda. Esto es un poco la comparación de lo que es FDM y lo que es TDM. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Cualquier consulta me hacen saber, me preguntan y yo con gusto les atiendo. Completando un poco con el tema de TDM, la clase de hoy es un poco más técnica, no es tan general como la de la primera semana, que es más general en cuanto al segmento satelital y segmento terreno. Esta de hoy es un poco más técnica y vamos a ver bastantes temas técnicos. Ok, entonces el TDM, siguiendo con eso, esta técnica permite, como les dije, la transmisión de señales digitales. Entonces, por ejemplo, se ocupa un canal de transmisión a partir de distintas fuentes. Como ven aquí en la imagen, cada una de estas fuentes se subdivide eh, en segmento T sub S en cada muestra. Se toma muestra, por ejemplo, a sub 1, a sub 2, a sub 3 de este primer usuario. Se toman muestras B sub 3 y B sub 2 de este segundo usuario y muestras C sub 3 y C sub 1 de este usuario. Entonces entran al multiplexor y se conforma lo que es una trama que está compuesta por 3 ranuras de tiempo y cada ranura de tiempo dura T tercios segundo, por ejemplo. Y cada una de esas tramas lleva la información de cada uno de los usuarios o canales que estaban entrando al multiplexor, ¿no? Por ejemplo, la trama 3 tiene porción C sub 3, B sub 3 y A sub 3. La trama 2 tiene porción de B sub 2 y A sub 2. Y la trama 1 tiene porción A sub 1 y C sub 1. Entonces, cada trama conformada a la salida del multiplexor tiene una componente o una muestra de cada una de las señales tomada en fracciones de tiempo, T tercio. Y cada una de las tramas dura T. ¿Ok? Entonces se pueden tomar muestras de 4, 5, 6, N muestras y entonces la trama tendría N muestras. Esto depende del número de señales que estén entrando al multiplexor. Entonces, en general, el ancho de banda total del medio de transmisión es asignado a cada trama, que es un ciclo completo de ranuras de tiempo. Y estas durante una fracción del tiempo total. El tipo de multiplexación requiere de sincronización. Se utiliza mucho en configuración de acceso TDMA con configuración estrella, que ya vamos a ver eso. Una de las topologías, que es uno de los temas que vamos a ver hoy también, de topologías de configuración del segmento terreno, es la topología en estrella. La topología en estrella consiste en la conectividad que se establece entre varios usuarios de estaciones terrenas, pero no se hacen directamente entre ellos. Por ejemplo, un cliente ubicado en un segmento en un extremo de la huella de cobertura no se puede comunicar directamente solamente con un salto satelital. La topología estrella indica que existe un primer salto que va al satélite, luego baja al telepuerto o hub y después se da un segundo salto para establecer la comunicación definitiva con la estación terrena. Por ejemplo, aquí una sede de un banco que se quiere conectar con sus oficinas comerciales en el territorio, entonces levanta el mensaje, lo que quiera hacer, el correo electrónico, eso va al satélite, luego eso baja al telepuerto, que es el que está controlando posteriormente la subida para llegar la comunicación a cada una de las estaciones terrenas destino. Entonces, esa configuración de topología en estrella, observan ustedes que requiere este primer salto de la oficina al satélite, un salto, luego viene otro salto de bajada hacia el telepuerto, luego va el tercer salto, el de subida hacia el satélite, y el cuarto salto a el cliente definitivo.
Observen ustedes que lo que estábamos hablando aquí hay 1, 2, 3, 4 segmentos ya sea de subida o de bajada. Y recordemos que cada uno de esos segmentos, por estar a 36.000 kilómetros, por ejemplo, son, calculando el tiempo del segmento como tal, de 36.000 kilómetros dividido la distancia entre la velocidad de la luz, que es la que interviene aquí en los cálculos, ahí obtenemos 125 milisegundos por un salto. Entonces observen que si son 4 trechos, pues serían 125 más 125, 250, y después los otros dos serían 500 milisegundos totales. Esto quiere decir que este tipo de configuración en topología en estrella no es muy adecuada, por ejemplo, para conectividad vocal. No estamos hablando por teléfono, conexión telefónica, porque intervienen retardos que pueden hacer inestable la comunicación. ¿Ok? Entonces eso es topología en estrella. La otra topología es topología en malla. Esta sí permite que los usuarios de las estaciones terrenas se conecten directamente unos con los otros, claro, a través de un enlace satelital que es el enlace de subida y luego el enlace de bajada. La conexión entre las estaciones terrenas se hace subiendo el satélite y bajando. Hay una estación terrena maestra que interviene para controlar un poco y facilitar lo que es la conexión, pero no es como la que habíamos visto inicialmente que en la anterior lámina, que es de un telepuerto que controla el acceso durante todo el desarrollo de la conexión, sino que aquí simplemente sube el satélite, se da una especie de control o señalización para que indicar cuáles estaciones terrenas necesitan conectividad, pero es un enlace directo. Sube el satélite y baja a la estación terrena receptora y así se mantiene la conectividad. Entonces, el hub en este caso actúa como un controlador y no como una estación terrena principal, como un telepuerto principal, ¿okay? No interviene. Y durante el transcurso de la comunicación entre estaciones terrenas, por ejemplo, estas dos que se quieran comunicar, el hub deja directamente que las estaciones activen sus enlaces de manera directa por conexión al satélite. Entonces, la estación, este tipo de topología, sí es adecuado para conectividad vocal, conexión telefónica. Y para video también. ¿Ok? Entonces, ya en las topologías principales, recapitulando, serían topología en estrella, que interviene un hub, hay un salto hacia el satélite, bajada hacia el hub, subida nuevamente al satélite y luego el último salto para la terrena receptora. Esa es en estrella. Y la que tenemos aquí en pantalla sería topología en malla, que es directa, conexión directa de las estaciones terrenas con un solo salto satelital. ¿Ok? Y sirviendo una estación controladora simplemente como señalización para establecer los canales de control que están utilizando las terrenas en su comunicación. En esta parte, les estoy mostrando aquí la capacidad que tienen las estaciones terrenas de acceder de manera simultánea a un mismo transpondedor de un satélite. Esto es lo que se llama multiplexación y acceso múltiple. Ustedes saben que en una huella de cobertura de un satélite hay gran cantidad de estaciones terrenas desplegadas y cada una de ellas se accede a través de una portadora que lleva uno o varios canales, accede a un transpondedor del satélite. ¿Okay? Entonces, ese transpondedor del satélite maneja un conjunto de estaciones terrenas, por ejemplo, como se muestra en el grupo 1 aquí, hay un grupo de estaciones VISAT, estaciones terrenas VISAT de pequeño tamaño, que operan utilizando las frecuencias de ese transpondedor 1, por ejemplo. Entonces, esta estación 1 se quiere conectar con la estación terrena 2, bueno, sube hasta el satélite con ese transpondedor 1 y luego baja y se conecta en este grupo de estaciones. Puede haber otro grupo de estaciones, VISAT 2, este grupo 2, que utilicen el transpondedor 2 y otro grupo de estaciones que utilicen el transpondedor 3 o 4, dependiendo del número de transpondedores. Entonces,
El mensaje aquí es que cada una de estas estaciones utilizan a través de el acceso múltiple y la multiplexación, pueden transmitir sus portadoras respectivamente simultáneamente hacia el mismo transpondedor del satélite. ¿Ok? Entonces, todas estas estaciones terrenas que están en esa zona de cobertura del satélite pueden recibir y transmitir esas portadoras de varias estaciones terrenas utilizando un solo transpondedor. Por lo general, los operadores satelitales manejan su capacidad enumerando los transpondedores y utilizando esos transpondedores para un grupo de estaciones, así como se muestra en esta imagen. Y entonces las distribuyen dependiendo del grupo que esté, el transpondedor que les convenga asignar. De repente hay transpondedores que tienen puros canales, que ahorita lo vamos a ver cuando veamos los mecanismos de acceso, utilizan canales de tipo telefónico, otros canales de televisión, otros canales de TDMA, otros utilizan canales de SCPC, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que es la multiplexación y acceso múltiple. La capacidad de las estaciones terrenas de transmitir sus respectivas portadoras de manera simultánea al respondedor del satélite. Entonces, los esquemas de acceso múltiple, como se los muestro aquí, son principalmente tres. El FDMA, que es acceso múltiple por división de frecuencia, TDMA, acceso múltiple por división de tiempo, y CDMA, que es acceso múltiple por división de código. ¿Ok? Estas son más o menos las características. Y a continuación vamos a detallar en qué consiste cada uno. El esquema de acceso FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia, lo que se hace es subdividir el transpondedor o el ancho de banda completo en múltiples portadoras con un ancho de banda determinado. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí en pantalla, este es un esquema de canalización comúnmente utilizado en banda C por los operadores. Observen que esta es la banda completa que va desde 3.7 GHz hasta 4.2 GHz y este segmento completo son, ¿cuánto? 500 MHz de ancho de banda, este es el enlace de bajada, se está dividiendo en 12 transpondedores. Cada uno de esos transpondedores es de 36 MHz. Observen que entre el transpondedor 1 y transpondedor 2 hay una banda de guarda. Esto se hace porque en FDMA interviene, es importante tener evitar los productos de intermodulación. ¿Sabe? Que los transmisores, los amplificadores tienen zonas en que trabajan en zona lineal y hay zonas de saturación. Cuando están en saturación, se dan estos productos de intermodulación. Entonces, para evitar los productos de intermodulación y problemas de interferencia, se dejan estos espacios de guarda entre un canal y el otro. Prácticamente el transpondedor es de 36 MHz, pero el canal como tal, la separación de canal es de 40 MHz, ¿no? Por eso es que esta separación de 500 MHz completo del ancho de banda lo utilizan cada uno en una portadora para transmitir un grupo de información. ¿Ok? Por ejemplo, como está abajo, este es un ejemplo de cómo es la subdivisión que se hace en FDMA. FDMA simplemente es una portadora, se colocan varias portadoras, cada portadora transmite una información, una señal moduladora, que puede ser, por ejemplo, como dice aquí, bueno, aquí está televisión, otro canal de televisión, aquí hay voz de rutina pesada, que son 1000 circuitos de voz, hay otro canal de televisión, aquí tenemos voz de rutina pesada, pero en el canal de retorno, aquí tenemos MR, es voz de rutina media, que son hasta 300 circuitos de voz. Luego tenemos las portadoras SCPC, que son un canal único por portadora, que se utiliza simplemente cuando se requiere conectividad inmediata y disponible en cualquier instante. Entonces se utiliza SCPC.
Está también, puede ser una combinación de FDMA con TDMA, una portadora TDMA, otra portadora TDMA y canales aquí de reserva en los extremos. ¿Ok? Entonces, para fijar este concepto aquí de FDMA, acceso múltiple por división de frecuencia, es el ancho de banda completo se divide en varias portadoras. Cada portadora transmite una información particular y en cada portadora hay una separación o banda de guarda para evitar los productos de intermodulación. ¿Ok? Normalmente se evita que el transpondedor trabaje en la zona de saturación para evitar esos problemas de producto de la no linealidad y entonces que no se presenten problemas de productos de intermodulación. Pero esta es el enfoque, el esquema de FDMA es como se muestra en la gráfica. ¿Ok? Luego tenemos el tema de tenemos FDMA y luego está TDMA, acceso múltiple por división de tiempo. Acceso múltiple por división de tiempo, aquí este es un mecanismo más complejo de acceso porque, por ejemplo, son varias estaciones terrenas que están ubicadas en la huella de cobertura del satélite y entonces aquí lo que consiste es cada estación terrena emite lo que es una ráfaga corta de una portadora modulada digitalmente y entonces observen que la estación terrena A emite la ráfaga T sub A. La estación terrena B tiene la ráfaga T sub B en un tiempo distinto, T sub A es distinto a T sub B, y la estación terrena C tiene un segmento o una ráfaga denominada T sub C en un tiempo distinto a T sub A y T sub B. O sea, cada estación terrena emite una ráfaga corta sincronizada por esta señora que está por aquí, que es la estación terrena maestra o estación de referencia, entonces que permite o no permite que estas ráfagas sean solapadas. Para eso se establece una sincronización. Esto es lo que hace a este mecanismo TDMA, lo hace más complejo porque permite que que haya una sincronización, es importante. Entonces, que estas ráfagas no se solapen. Luego, estas ráfagas constituyen lo que se llama una trama TDMA. La ráfaga T sub A, T sub B y T sub C conforman la trama TDMA en el transpondedor, como la vimos en la gráfica anterior, la slide anterior, y esa trama portadora TDMA, que es esta que está acá en amarillo, azul y rojo, bajando a la estación maestra en el inbound para que esta en enfoque TDM, lo que lo explicamos anteriormente, multiplicación por división de tiempo, lo suba de nuevo al satélite y baje hasta las estaciones terrenas, donde cada estación terrena receptora toma la información que viene hacia ella y desecha las demás para trabajar así de manera sincronizada. Entonces, esta esquema TDMA es bastante compleja, más que la de FDMA, ya que requiere sincronización y requiere, me olvidó decirle, la FDMA trabaja con topología maya, puede ser un salto satelital, simple salto satelital, pero la TDMA trabaja con topología en estrella. Observen que aquí está la importancia de la estación maestra, que es la que arma todo y sincroniza todas las ráfagas y tramas. ¿Okay? Entonces, este esquema trabaja con topología estrella y se utiliza normalmente para transmisión de datos, para internet, etcétera, porque porque utiliza varios saltos satelitales. ¿Ok? Entonces, este es el enfoque TDMA. Y por último, tenemos el esquema CDMA, que este es un sistema que también trabaja con topología en estrella, utiliza todo el ancho de banda del transpondedor y todo el tiempo disponible para emitir la información. Esta estación 6 recibe la información y el código y decodifica esa señal que va hacia ella. Todo lo que llegue a esta estación terrena número 6, que sea de la estación 2, de la estación 3, de la estación 4, etcétera, que no sea la señal que iba destinada hacia ella, lo considera ruido. Entonces, esa es una de las cualidades.
Por ejemplo, vamos a asumir que ustedes hablan solamente español y alguien les está hablando inglés. Pues esa señal que viene como inglés la consideran ustedes como ruido porque no están recibiendo nada y la filtran, la eliminan, no le paran. Eso es lo que hacen las estaciones terrenas CDMA. Cuando reciben una señal que viene del satélite, solamente obtienen la que vaya destinada a ella a través del código, el código que se le fue asignado por la estación central maestra. Y las demás la consideran como ruido. Entonces, por ese lado, este sistema es muy robusto en cuanto al tema de interferencias, porque ya que obtiene solamente la señal que viene destinada hacia ellas y elimina todas aquellas señales que no vayan destinadas hacia ella o que puedan ser también interferencias o ruido. Pues. Es un sistema bastante robusto para los temas de interferencia. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver en el chat. No hay nada por acá. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla, ¿ok? Vamos a entrar ahora en el tema de bandas de frecuencia y aquí sí me gustaría que presten atención porque es un tema de bastante importancia en el contexto satelital. Pues. Siempre cuando estén escuchando hablar de banda C, banda KU, banda KA, el enfoque es manejar estos segmentos de frecuencia. No de memoria, pero saber de qué se le está comentando. ¿Ok? Entonces, banda C, por ejemplo, es esta banda que está en el recuadro, que son segmentos de frecuencia que tiene un enlace descendente que va de 3.7 a 4.2 gigas y un enlace ascendente que va de 5.925 a 6.425. Esta es la banda C que llaman banda C estándar. Luego está la banda C del apéndice 30B, que es el apéndice 30B. Eso es en el reglamento de radiocomunicaciones hay un volumen, es el volumen 2, que se habla de los apéndices. El apéndice 30B lo que incluye es el conjunto de planes de adjudicaciones que los países a nivel mundial tienen para utilizar una posición orbital y un ancho de banda particular. Entonces, esas bandas del apéndice 30B son bandas distintas, yo las llamo bandas no comerciales. O sea que las bandas comerciales son las que aparecen en el primer recuadro azul, que son las bandas de frecuencia estándar, ¿no? Pero hay bandas de frecuencia en banda C del apéndice 30B, que son las que les muestro ahí, por ejemplo, 4.5 a 4.8 y 6725 a 7025. Esas son bandas de frecuencia que utilizan los países para colocar, por ejemplo, un satélite que ocupe la posición orbital nacional y que tenga cobertura solamente sobre el país. La utilizan los países y fue algo que otorgó la UIT en una conferencia mundial a través de adjudicación para permitirle a los países que no tienen satélites y no tienen satélites en órbita ni pueden entrar a competir en el arco geoestacionario, les permite utilizar estas bandas de frecuencias y una posición orbital que cada país tiene asignada o adjudicada por la UIT para que la quiera, en caso de que quiera utilizar un satélite. Por ejemplo, el caso de Nicaragua, la posición orbital de Nicaragua del apéndice 30B es 84.4, si mal no recuerdo. Hay otros países que, por ejemplo, la de Venezuela es 82.7. ¿Ok? Hay varios bandas de frecuencia que se utilizan y aquel país que quiera operar un satélite, pero solamente en cobertura nacional, utiliza estas bandas de frecuencia que están en el recuadro rojo. ¿Por qué? Porque estas bandas no solapan con las del recuadro azul. Entonces, si existe un satélite ya operativo con la banda C estándar, observen que no hay solapamiento entre la banda C estándar y la banda C del apéndice 30B. ¿Ok? De todas maneras, esta información está bastante completa en el material de estudio que está en el campus para esta semana, los cuales le invito a que revisen.
En cuanto a la banda KU, estas son las bandas de frecuencia. Para el enlace descendente tenemos estos segmentos 1095, 11.2, 11.45, 11.7 y 11.7 a 12.2. Y para el enlace de subida, 13.75 a 14 y 14, 14.75. Antes era a 14.5, pero en la conferencia mundial del 2015 se lograron 250 MHz adicionales para el enlace ascendente. Ok, igual que la banda C, para la banda KU también tenemos las bandas del apéndice 30B. Estas bandas de frecuencias se observan, son distintas a las de la banda KU estándar, por ejemplo, y entonces igual, aquel país que quiera colocar un satélite, pero solamente con cobertura nacional, tiene una adjudicación con una banda de frecuencias que es la que se indica en el recuadro rojo. Tiene su posición orbital, tiene que enviar a la OIT la solicitud de transformación de la adjudicación en una asignación y entonces utilizando estas bandas de frecuencia o partes de ellas. Pero son bandas de frecuencia que yo las llamo no comerciales. Las bandas que están en el recuadro violeta son las bandas comerciales que utilizan la gran mayoría de los satélites. ¿Ok? Y las bandas en el recuadro rojo son las bandas que utilizadas por aquellos países que quieran utilizar esas bandas del apéndice 30B y complementarlas, de ser el caso, con las bandas estándar, las bandas C y KU estándar. Y por último tenemos la banda K, que es son 2.5 GHz de ancho de banda descendente y 2.5 GHz de ancho de banda para el enlace ascendente. El segmento es 17.7 a 22 y 27.5 a 30. Entonces, señores, aquí les tengo. Todas estas son las segmentos. Igual en el material de estudio está bastante detallado todo esto, pero aquí está como un resumen de lo que son las bandas. Cuando hablen de banda C, tenemos estas primeras aquí, banda C estándar y del apéndice 30B, banda KU estándar y la del plan del apéndice 30B, y la banda KA. Solamente tenemos la banda estándar porque el apéndice 30B no incluye la banda KA. ¿Ok? Entonces, claro con eso, que son preguntas de examen. Algo de aquí siempre les coloco en el examen para que tengan eso en cuenta. Ok, ojo con esto aquí, que son también preguntas de examen. Ustedes saben que tradicionalmente hay una competencia, ha habido una competencia entre lo que es la industria satelital y la industria móvil por el acceso al espectro de frecuencias. Entonces, una de las bandas bastante apetecidas por lo que es el grupo de la industria móvil es la banda C para ser utilizada por IMT. Esa banda es la que va de 3.4 a 3.6. Entonces, esa banda es bastante atractiva e incluso ya fue en la conferencia del 2015, fue asignada o atribuida a título primario para ser utilizada por el servicio móvil, a título primario en la región 2. Esa atribución se realizó y se consideró un éxito porque anteriormente esta banda de frecuencia no era totalmente atribuida para el servicio móvil. Esta banda incluye servicios fijos por satélite, radiolocalización, servicio móvil, etc. Pero en esa conferencia, en el 2015, esta banda quedó exclusivamente, no exclusivamente, compartida, pero de manera armonizada para la región 2 para el servicio móvil a título primario. ¿Okay? Hubo también interés de la industria móvil y se logró que varios países, ojo con esta nota que les menciono aquí, tomen nota por ahí, la nota del artículo 5 que se llama 5.434. Esta nota de pie de página fue utilizada para indicar que 4 administraciones, estas 4 que están acá, Canadá, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos, además de utilizar 3436, utilizan también la banda 36 a 37 para IMT. Entonces, solamente esos países indicaron en esa conferencia que utilizan la banda 3637. ¿Y por qué la utilizaron en una nota? Porque esta banda no quedó armonizada para IMT, o sea que no todos los países utilizarán o utilizarían este segmento de 3637 para IMT. Entonces, cuando no se puede armonizar, los países recurren a notas.
y en esas notas manifiestan que esta banda la utilizan para IMT. Además de lo que esté atribuida, puede ser satélite, radiolocalización, etc. Luego, más recientemente en la conferencia del 2019, se sumaron a la misma nota 5434 estos países que estaban abajo: Chile, El Salvador y Paraguay. Se sumaron a la nota 5434, que quiere decir que en estos países se utiliza la banda de 3.6 a 3.7 para IMT. Entonces, por eso es que les digo que la industria móvil en su trabajo arduo, por cierto, para lograr más espectro para IMT, están entrando a utilizar bandas que tradicionalmente son utilizadas para sistemas satelitales. Pues. Entonces, ahí hubo una postura fuerte de la industria satelital para defender esta banda desde 3.6 a 3.7. ¿Por qué? Porque de utilizarse estaciones IMT en este segmento, se establece o no está garantizado que no se presenten interferencias entre las estaciones IMT y las estaciones del servicio por satélite. Entonces la idea es un poco proteger ambos servicios. Que el servicio fijo por satélite proteja sus estaciones terrenas el enlace de bajada, porque si les colocan, ¿qué dice esta nota? Esta nota 5434, esta se la coloco al material de estudio y ahí la pueden acceder en el reglamento de radiocomunicaciones. Esta nota indica, si bien que estos países usan la banda 3637 para IMT, esta nota establece una condición particular en la cual cualquier estación IMT que se instale cerca de una estación de servicio fijo por satélite debe cumplir con ciertas condiciones operacionales y evitar interferencia a las estaciones satelitales receptoras. ¿Ok? Entonces, esta parte es bastante importante. Le pido que la tomen nota por ahí y a veces estas se las pregunto en los exámenes y en las preguntas de selección para que no se asusten si la ven por ahí. Vamos a ver cómo está el chat, si tienen alguna pregunta. Sandra dice, ¿es posible que asigne otra banda en reemplazo de la banda C para servicios satelitales? Bueno, Sandra, en reemplazo de la banda C, no, porque las bandas tradicionalmente son bandas que ya existen en todos los satélites que están puestos en órbita para el servicio fijo por satélite, utilizan la banda C, como te mencioné, en ese segmento, la banda KU y la banda KA. Otra banda, lo que se hace es ampliar un poco, como les mencioné, está la banda C estándar y está la banda C del apéndice 30B. Algunos países utilizan la banda C extendida. Por ejemplo, Brasil utiliza, en vez de 37 4.2, Brasil utiliza desde 3625, un poco más abajo un poco más cercano a lo que es la banda esta que estamos viendo de 3.6. Brasil arranca su banda satelital en 3625 hasta 3700, hasta 4.2, perdón. Pero hay otras bandas que se utilizan, por ejemplo, has escuchado, que no las coloco aquí, pero existe, es la banda X, que es la banda que utilizan mucho en aplicaciones militares. La banda X es la banda de 7 a 8 GB. Esta no se las muestro aquí porque aquí menciono principalmente las que son para clásicas utilizadas para los sistemas satelitales. La banda X la utilizan algunos sistemas militares, que son, esa banda es de banda 7 a 8 GHz. Pero las bandas favoritas son estas tres: banda C, banda KU y banda KA. Cada una tiene sus características. Hay características y ventajas y desventajas sobre una sobre la otra. De repente la banda C tiene tamaños de antena más grandes. La banda KU y la banda KA utiliza tamaños de antena más pequeños. La banda KA es la que utilizan los actuales sistemas de alto rendimiento. Manejan altas velocidades de transmisión, altas velocidades de transmisión de datos, o sea, banda ancha como tal.
utilizan mayores velocidades, también son un poco más costosas, estas en banda Ka. La banda Ka tiene problemas también de problemas en cuanto a meteorológicos, problemas por dispersión, problemas por la lluvia, aunque la banda KU, lo que es banda KU y banda Ka, presentan ciertos tipos de problemas con la parte meteorológica, pues, debido a que la propagación en banda Ka se ve afectada mayormente por estos hidrometeoros, por la parte de lluvias, y la longitud de onda de esa frecuencia es más afectada por lo que son los fenómenos meteorológicos, la lluvia, etc. Lo que no pasa con la banda C, ya que la longitud de onda es más grande y entonces no se ve afectada por eso. Pero eso, toda esa información de ventajas y desventajas de la banda KA y KU y banda C, se los coloco en el material de estudio. ¿Ok? Vamos a ver qué otras preguntas de Marcos. ¿Cómo es el mecanismo o procedimiento o convenios para aumentar el ancho de banda en la banda C? El mecanismo como tal para aumentar el ancho de banda, no sé si quiere decir para aumentar las atribuciones, porque aumentar el ancho de banda se incrementan, son las atribuciones. En las conferencias mundiales de radio, que se efectúan cada 4 años, la UIT coloca puntos del orden del día, no lo coloca la UIT es como el árbitro, pero los colocan todas las administraciones miembros de la UIT, que son 193 administraciones miembros, y entonces piden, por ejemplo, en la CMR 15, vista la necesidad del espectro de subida del banda KU, que era de 14, 14.5, y de 13.75 a 14, había necesidad de incrementar ese ancho de banda y entonces sometieron a consideración un ancho de banda adicional de 250 MHz para ser atribuido a la banda para el servicio fijo por satélite. Y eso se logró en ese momento. Entonces, para la banda C no se ha trabajado en incrementar las atribuciones, más bien lo que se está trabajando es, la industria satelital, por supuesto, es en proteger la banda C en el tema de las interferencias posibles que vienen de otros servicios, por ejemplo, el servicio de IMT. Pero normalmente se utiliza la banda, las grandes conferencias mundiales, para discutir todos los temas relativos a incrementos del ancho de banda satelital o nuevas bandas o nuevas atribuciones para servicio móvil, IMT, etc. Ahí en el marco de las conferencias es que se efectúa. Y las bandas C, K y KU, una pregunta de Sandra, ¿todas pueden ser extendidas? Sí, normalmente las bandas que tienen necesidad de espectro, ¿qué hacen las administraciones? Las administraciones identifican un espectro ya existente. Se dan cuenta de la necesidad actual, si de ser el caso, en incrementar el ancho de banda. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la tecnología, porque el espectro es finito, el espectro se acaba, y por eso es que salen las tecnologías más bien con un espectro disponible a optimizar o a hacer más eficiente ese espectro, pues, porque el espectro se acaba, se agota. Y una vez que todos los operadores utilicen todo el ancho de banda, entonces ya no les queda más para seguir teniendo clientes ni conectividad. Entonces lo que se hace es, las evoluciones y las tendencias tecnológicas son las que empiezan a trabajar en tecnologías que permitan con un mismo espectro optimizar y utilizar, por ejemplo, en el caso de reuso de frecuencia, lo que utilizan los satélites de alto rendimiento, la banda Ka que utilizan ellos es la misma banda Ka o la banda Ku que utilizan siempre los satélites tradicionales. Pero ¿qué hacen los satélites de alto rendimiento? Reusan, tienen haces spot pequeños, muchos haces, y entonces en cada haz reutilizan la banda de frecuencia del haz 1, la utilizan nuevamente en el haz 3 o en el haz 9, etcétera, y entonces así incrementan y optimizan, hacen más eficiente el sistema. En el caso de las tecnologías permiten eso. Y la otra manera es, en las grandes conferencias, meter en la agenda un punto del orden del día donde se identifique la necesidad
de ampliación o extensión de una banda de frecuencia para un servicio. ¿Ok? Claro, eso tiene que estar, que garantizar, es un plazo de 4 años que se pueden hacer los estudios. Por ejemplo, de 2015 a 2019 se hicieron una serie de estudios en los grupos de trabajo de la UIT, del UITR, para demostrar que el espectro de 17.7 a 19.7 para las estaciones terrenas en movimiento se podía utilizar. Entonces, ahí en la conferencia del 2019 se otorgó esas bandas de frecuencia nuevas, o no nuevas, sino bandas de frecuencia ya existentes, pero para que las utilizaran las estaciones terrenas en movimiento, en aviones, en barcos, en trenes, etcétera, que antes no se podía. Entonces, a partir de 2019 ya pueden trabajar, ponte, las bandas de frecuencia de 17.7, 19.7 y de 27.5 a 29.5 para las estaciones terrenas en movimiento. ¿Okay? Entonces, normalmente se hace en las conferencias, Sandra, el tema de extensiones o se llama nuevas atribuciones de bandas de frecuencia para ser utilizadas por servicios particulares. ¿Ok? Entonces, se maneja de esa manera. Ok, luego en esta parte final de esta presentación vemos lo que son los balances de enlace. Los balances de enlace tienen una finalidad importante. Por ejemplo, ustedes en el enlace satelital, un terminal A se comunica a través del satélite con el terminal B. Observen que aquí, en el caso de satélite geoestacionario, hay una distancia de 36.000 kilómetros. Y luego, en el enlace de bajada, hay la misma distancia, 36.000 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que quiere un usuario en el terminal A? Que lo que él transmita, ya sea un correo electrónico, un mensaje de texto, un canal de televisión, una, una descarga de datos desde el terminal A hacia el terminal B, es que la señal llegue con calidad, que lo que diga el terminal A llegue al terminal B de manera eficiente, de manera nítida, de manera ideal, perfecta. ¿Ok? Entonces, un balance de enlace, la finalidad es el cálculo de la calidad de una comunicación por satélite. ¿Por qué? Porque ahí, en el caso de, como le estábamos hablando, de comunicaciones digitales, interviene una medida importante que la ven en el material de estudio, y aquí también la tenemos más adelante, que se llama tasa de bits erróneos, o tasa de bits en error, se llama BER. BER es la tasa de bit que llega, si yo transmito, por ejemplo, 1 millón de bits desde un punto al otro, hay una tasa de bit en error que puede decirme que de cada 1 millón de bits transmitidos tengo un bit erróneo. Este es un criterio de calidad. Por ejemplo, de cada 100.000 bits transmitidos, acepto una calidad aquí con, acepto 2 bits erróneos, por ejemplo. Entonces, esos patrones son estándares que se establecen para garantizar que una señal del terminal A hacia el terminal B llega con la calidad adecuada. Entonces, el enlace, el link budget o balance de enlace, lo que te permite es calcular esos parámetros técnicos de diseño, estaciones terrenas, el ver, las ganancias, la temperatura de ruido, etcétera, para que la señal llegue lo mejor posible al receptor. ¿Ok? Entonces, en el balance de enlace hay un parámetro importante que interviene, que es la variable PIRE, la potencia isotrópica radiada equivalente. Es una potencia de salida que se calcula como producto de la potencia de transmisión por la ganancia de transmisión. Expresándola en dB, sería 10 logaritmos de la potencia, viene en vatios, más la ganancia de transmisión en dBi, referida a una antena isotrópica. Esta PIRE normalmente son isolíneas que se facilitan los operadores, en el cual ellos indican, por ejemplo, aquí en esta cobertura tenemos líneas de 44.8 dB hacia el centro, es que va con mayor potencia
mayor fuerza, la potencia como tal la pire, porque es el centro de cobertura, y entonces en este centro hay mayor pire, 45.8. Entonces, esto quiere decir que en esta zona las antenas de recepción pueden ser más pequeñas. Pero la pire como tal es un elemento importante en los cálculos de enlace, la pire del satélite. Hay otros elementos también que son densidad de potencia de ruido y la relación portadora a densidad de ruido, que este es un valor importante. El C sobre N0 es la relación portadora a densidad de ruido. Es la relación de potencia promedio de banda ancha a densidad de ruido. Y hay otro elemento que se llama el E sub B sobre N0, que es la relación de energía por bit a densidad de potencia de ruido. Es un parámetro que se utiliza mucho en las fórmulas del cálculo de balance de enlace, porque es un parámetro que nos permite en la estación terrena, cuando se recibe la información, este parámetro permite comparar si la señal que se está recibiendo en la estación terrena tiene la calidad suficiente para ser decodificada y demodulada. Entonces, se establecen los parámetros de diseño acordados y entonces hay una cantidad de bits erróneos que se considera aceptable, y entonces si la cantidad de bits erróneos se compara con el umbral y es adecuada para la recepción, entonces estamos trabajando con un patrón adecuado. Entonces la expresión del C sobre N0 viene dada por la E sub B sobre N0 más la velocidad de bits. Hay otro elemento que también les mencioné en la presentación anterior, que se llama temperatura de ruido equivalente y factor de calidad. Temperatura de ruido de la antena normalmente debe mantenerse en un valor de diseño adecuado para obtener un factor de calidad elevado. El G sobre T es un parámetro típico de las estaciones terrenas y entonces permite que en los cálculos de enlace, ese es uno de los elementos que, si es elevado, es importante porque él suma, mientras el conjunto de pérdidas van restando, pérdidas atmosféricas, polarización, desvanecimiento, errores de apuntamiento, todas estas restan a lo que es la potencia total. La pire y el G sobre T suman. Entonces, estos son elementos importantes. En esta, como les mencioné, tenemos la tasa de bit en error. En la fórmula es esa: cantidad de bits recibidos con errores sobre la cantidad de bits recibidos total. Entonces, por ejemplo, si a una transmisión le dicen ustedes, bueno, tiene un verde 10 a la menos 6. Esto significa un verde 10 a la menos 6, que por cada millón de bits transmitidos hay un bit con error. Entonces, en estas gráficas que se dan normalmente, está la relación ver sobre E sub B sobre N0, ¿no? Entonces, aquí está el tipo de modulación, y en el cálculo lo que se hace es, por ejemplo, en el ver conveniente es el que sea. A mí, como diseñador o ingeniero de diseño, me conviene que el ver, o sea, la tasa de bits con errores totales recibidos, sea lo más pequeña posible. No sé, en esta gráfica observemos que los valores más pequeños son 10 a la menos 8, pero un error, una tasa aceptable, puede ser 10 a la menos 6, que de cada 1.000.000 de bits transmitidos y recibidos, un bit tenga error. Si tengo uno de 10 a la menos 8, por ejemplo, eso sería cada 100 millones de bits transmitidos y recibidos, un bit tenga error. Eso es un error casi que ideal, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, me va, y por la modulación, si utilizo una modulación, por ejemplo, QPSK, que es la curva azul, ahí observamos que para que tengamos un verde 10 a la menos 6, tenemos aquí esta línea, intersectamos aquí la curva azul, que es la modulación BPSK, y entonces ahí el valor de E sub B sobre N0 sería aproximadamente de 11. Entonces ahí yo puedo utilizar este valor de 11 para los cálculos, garantizando con una modulación BPSK tener un error de 10 a la menos 6. En el caso que quiera una modulación 8PSK, que es más eficiente, aquí si quiero un error de 10 a la menos 6, un verde de 10 a la menos 6, aquí
con esta modulación me da un E sub b sobre N0 de 14. Entonces este valor de 14 lo utilizo en los cálculos cuando tengo esta modulación y quiero un ver de 10 a la menos 6. Entonces se utiliza mucho en los cálculos de, de los balances de enlace. Y aquí en esta imagen que se está presentando, aquí sí quiero que presten atención porque estas son estas preguntas de examen, como les digo. Estas son las pérdidas que intervienen en el enlace de comunicaciones satelital, ¿no? Entonces aquí tenemos la pérdida atmosférica, desvanecimiento por lluvia, la pérdida por error de apuntamiento, la pérdida por espacio libre y la pérdida por polarización. Aquí en esta imagen se resumen las pérdidas. La más importante y la más considerable es esta, pérdida por espacio libre o pérdida de trayecto. Esta es la expresión LP, es 4pi por D, D es la distancia, en este caso sería 36.000 kilómetros, lambda es igual a la velocidad de la luz entre la frecuencia. Todo depende de la frecuencia, a mayor frecuencia, menor longitud de onda, ¿no? Y a mayor frecuencia también hay mayor atenuación, ¿ok? Entonces la expresión como tal es esta. Y normalmente para por ejemplo, un satélite geoestacionario, las pérdidas de espacio libre son aproximadamente 200 dB. Mientras una pérdida por error de apuntamiento puede ser de 5 dB o 3 dB, la pérdida por espacio libre es de 200 dB para un satélite geo. Para un satélite de órbita media puede ser 195 dB. Para un satélite de órbita baja, 180 dB, 185. Pero esta es la pérdida más relevante en lo que es el enlace satelital. Tenemos también las pérdidas atmosféricas, las pérdidas en general por los hidrometeoros, desvanecimiento por lluvia, también es una pérdida que puede ser considerable, pero en el mayor de los casos no supera los 6 dB. Y la pérdida por error de apuntamiento, que si bien es una pérdida que interviene de manera baja, pero una antena mal apuntada a un satélite genera que no se conecte, que no tengamos éxito en la comunicación. Entonces, más que la pérdida introducida, es el mismo error de apuntamiento el que impide que no se dé la conectividad. Y está la pérdida por polarización, que se da en los casos de que sea una polarización circular mano izquierda y yo invierta el polarizador a mano derecha, entonces interviene una pérdida considerable, puede ser de 10 dB normalmente, pero en general la pérdida más relevante es la de espacio libre, ¿ok? Entonces esa es la pérdida más importante y que las demás en un cálculo como tal yo pudiese no considerar, sino que me voy por el valor de 200 o 196 dB que me da la pérdida por trayecto. Todas estas pérdidas, como les mencioné, se utilizan en una expresión que es de potencia de recepción. Cuando yo tengo una antena receptora, entonces digo, bueno, la potencia de recepción va a ser igual a la PIRE del satélite menos la pérdida, el EPAD, esta es la pérdida por espacio libre que les acabo de mencionar, la más grande, menos pérdida por polarización, error de apuntamiento, atmosférica y desvanecimiento por lluvia. Entonces, esta potencia recibida es la PIRE que es del satélite, que es la que suma, menos todas las pérdidas que son las que restan. Luego, en el cálculo de la relación portadora-ruido, la expresión C sobre N0 me queda de esta manera. O sea, se demuestra como tal, no viene al caso explicarle aquí la demostración, pero entonces me quedaría la PIRE menos todas las pérdidas y este elemento que está acá importante, que es el que les dije, que es el que suma. En el cálculo de la portadora, la relación portadora-ruido, observen que la que suma es la PIRE, todas las demás restan, las pérdidas restan, y la que suma aquí es el G sobre T de la estación terrena. Parece que es importante que este parámetro, el G sobre T, que se llama figura de mérito, sea bastante alto
en la estación terrena. Y luego está la constante de Boltzmann, que es una constante que ya se da con un valor predeterminado, también resta, ¿no? Entonces, esta, eh, estos elementos se calculan para el cálculo total. Observen que esto es en un solo sentido. Hay que calcular el Lin-Budget de subida y después el Lin-Budget de bajada. Entonces, en la expresión total que me da el valor del C sobre N total sería 1 sobre C sobre N del enlace de subida más el 1 sobre C sobre N del enlace de bajada. Y con esto calculo el C sobre N total, que me permite ver la condición del enlace, pues. Entonces, importante es ver estos valores en las estaciones terrenas. C sobre N0, la PIRE del satélite, el G sobre T y las pérdidas. La expresión C sobre N es la que está aquí abajo. Esto se lo explico en el material de estudio bastante de manera más detallada. Incluso hay referencias para, para que tengan herramientas que ya existen en ese sentido. Y con esta era todo lo que quería presentar hoy para que arranquen la semana con esta información. Ya entonces les invito a que trabajen con el material de estudio, lo lean, apliquen toda la... Bueno, me gustaría también que terminaran de responder lo de la primera semana para que no se les acumule. Estoy a la orden para cualquier consulta. No sé si han comenzado a responder los exámenes ya de la primera semana, han tenido acceso, cómo les ha ido, qué comentarios tienen, que me puedan decir y si han tenido algún inconveniente. Ariel, una pregunta, no sé, cuando ellos responden el examen, porque en otro curso que ya estaba dando de la UIT, cuando los estudiantes respondían el examen, me llegaba un mensajito a mí que decía, respondió el examen respondido por fulanito de tal, y entonces yo podía ver, me llegaba como una notificación, pues no sé, en este caso, cuando los Sí. estudiantes responden al examen, me llega alguna notificación Si para yo usted estar al quiere tanto. que yo le llene la bandeja de correo, sin problema, ingeniero. Usted solo diga sí y ya se Sí, lo pongo. ah, bueno, sí. Sí, no, yo sé, eso es lo que pasa con que me mantiene al día con, mira, tengo 10 participantes que han respondido, pero igual la bandeja tiene razón, Pero te manda, usted dígame y yo lo aplico. la satura. No, pero no, exacto, era porque así me mantengo al tanto, pero igual yo siempre estoy revisando el campo, pues, ¿Ok? y ahí veo cómo cómo va la interacción. Y recuerda que al final la calificación es automática, eso se va programando solo, o sea, no hay que estar, solo ir a ver que respondan, pues cuántos exámenes se han realizado, literalmente, Sí. pues ya las calificaciones son hasta el final. Pero pues sí, cada quien igual, cada quien puede ir viendo cuánto se sacó en examen y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Ya? Pero si usted quiere, usted me dice nada más y yo le pongo las notificaciones. No, bueno, si quieres la dejamos, era porque me surgió la duda y bueno, me la está respondiendo con eso que me estás diciendo, porque... Sí, ¿no? Así es. Le va a saturar la bandeja, eso seguro. No, bueno, si quieren vamos a dejarlo así, porque Perfecto. tengo después varias, Sí, como no varias sé, cosas y se le va a llenar el buzón. muchas cosas, entonces se va saturando ahí poco a poco y Exactamente. hay que está borrando. Es correcto. No, era para nada más saber. Sí, sí, correcto. Bueno, ingeniero, si gusta ya hacemos las palabras finales. Ah, bueno, aquí tengo una pregunta, déjame ver el chat, creo que hay una pregunta por aquí, José Mesa, quiero saber sobre las condiciones mínimas sobre protección contra interferencia principalmente de la banda C y los servicios IMT. Sí, hay una, José, las condiciones están dadas en las recomendaciones, por ejemplo, cuando yo le mencionaba la nota, y tú vas al artículo 5, en la nota esa que le mencioné, 5434, hay una utilización de la banda C36 a 37 por IMT y es una banda que se utiliza por satélite. Entonces, ahí en esa nota indica, ahorita no recuerdo el valor, pero las estaciones que se instalen IMT deben cumplir con una densidad de flujo de potencia que está ya definida en ese valor para evitar
que se interfiera a las estaciones terrenas satelitales. Eh, en el caso de las condiciones mínimas para protección de interferencia entre esas bandas, en las recomendaciones de la UIT, eso te las puedo averiguar por ahí, te las envío si quieres. Básicamente se dan las recomendaciones en las conferencias mundiales y en los grupos de trabajo técnico como el 4A, es que se definen esas ciertas condiciones, pero es en el reglamento de radio que aparecen las notas, porque como te dije, hay una utilización que se indica por una nota. Tales países utilizan tal banda para compartida para IMT y para servicio fijo. Y entonces en esa nota, como ellos la están pidiendo para IMT, entonces, bueno, usted está pidiendo esto para IMT, pero debe garantizar que la compartición sea sin interferencia. Pues. Y usted debe, o toda estación IMT debe respetar este valor de densidad de flujo de potencia, que ahorita no lo tengo a la mano, está en la nota de escrito, en la 5434. Y en las recomendaciones, pero particularmente se trabaja con recomendaciones del reglamento de radiocomunicaciones. Si hay alguna otra pregunta, por ejemplo, del material, bueno, los invito a que trabajen esta semana, porque esta semana es bastante más técnica, ¿no? Hay el material de estudio, hay bastante información, todo esto que vimos hoy, y el viernes estaremos ya repasando un poco para ver qué dudas nuevas puedan tener ustedes sobre el tema de esta semana. Ok, excelente, ingeniero. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a todos su participación, las consultas siempre bienvenidas. Y los invitamos, como dice el ingeniero, a seguir participando y a seguir con su curso. Tal vez si me regalan un poquito las camaritas para tomar una fotito del recuerdo del webinar. Si son tan amables ahí, brevemente, solo tomo una captura de pantalla y luego nos despedimos y nos veremos el próximo viernes, si Dios quiere. También creo que podemos comentarle, ingeniero Rivera, sobre el asunto de las Navidades y Año Nuevo, ¿verdad? Porque este curso nos Sí. llega para efectos de que estamos en fechas ahí, vamos a hacer en la próxima semana, creo, lo webinars el mismo día, en eso quedamos, ¿no? Habíamos quedado en... ¿Cómo? No te escuché bien. O sea, que en vez de hacerlo lunes y viernes por cuestiones de Navidad, lo vamos a hacer lunes y otro día de la semana o lo hacemos en un solo día. En mi opinión, creo que podemos trabajarlo, claro, Acuérdense para la que semana del 24 y el 31 podemos trabajarlo un solo día, que sea el lunes, pues. perfecto, por eso Porque hacerlo de lunes y el miércoles de repente, un lunes y jueves, pues por eso le preguntaba. Okay, entonces también, pero no sé, depende de... Yo estoy en la medida en que los estudiantes necesiten interacción, estoy a la orden, pero veo que esa semana, por ejemplo, esas 2 semanas últimas del año son son un difíciles, poco sí, difíciles, pues la gente anda pendiente de del los fin de año, regalos, de las fiestas, de exactamente. preparaciones, y entonces pueda que ese lunes fijo hacemos el webinar y dejamos toda la información grabada después para que la revisen Así es, y también, podemos trabajarlo así esas esas 2 últimas semanas. así mismo. O sea, podría ser una grabación también, ¿me entiendes? Solamente usted y yo, y pues después se las publicamos ahí por cuestiones de fecha festiva, Exacto. ¿no? Ujú. Si les parece, pues, o lo hacemos el jueves Sí, ahí 23. podemos hacerlo así. Ujú, Este, ¿verdad, ingeniero? Sí, pues por las cuestiones de Navidad y fin de año, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, muchísimas gracias. Voy a tomar la fotito. Les Hay agradezco unas mucho a preguntas todos. ahí de Andrea. ¿La charla del viernes será así como la semana pasada, el mismo día del lunes o es diferente? Sí, Eh, bueno, Andrea, la charla del viernes fue aclarar dudas de lo que ustedes pudieran tener. Yo les inserté información nueva, pero grosso modo era la misma información del lunes, pero respondiendo más bien dudas de ustedes. sí Normalmente mismo. es así, pues. La del viernes son trabajo con la misma que hice el lunes,
le agrego una o dos láminas más, pero yo espero que los estudiantes puedan tener consultas, aclararles sus dudas y tal, para que tenga más sentido, pues. No, la idea no es repetir lunes y el viernes la misma, sino que a mí me interesa que el estudiante participe y que tenga dudas y consulte. La idea del viernes es más orientada a eso. Exactamente. ¿Alguien más tiene otra pregunta o duda? Ok, perfecto. Bueno, cualquier cosa ya saben que nos pueden escribir a los correos, ¿verdad? O hagan sus preguntas en los foros también. En la medida de lo posible las vamos a ir evacuando. Muchísimas gracias a todos. Entonces, ingeniero, por mi parte, agradecido como siempre. Ahí. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta el viernes. Chao a todos.